Amén. Saludo con la paz del Señor. Si esos aplausos son para el Señor, son más fuertes. Amén. ¿Quién vive? Y a su nombre. Saludamos a la audiencia con la dulce paz del Señor. Bendecimos y saludamos también a los presentes en esta tarde. ¿Cuántos dicen amén? Bendecimos también a nuestro pastor que seguramente está escuchando. Bendecimos a su esposa María. Bendecimos allí a toda la familia de la ciudad de Feliciano de una manera muy especial. Gloria a Dios. Y vamos allí a comenzar leyendo el libro de San Juan, capítulo 12, verso 24. Quiero tomar este versículo. Gloria a Dios. Allí en el libro de San Juan, capítulo 12, verso 24. Cuando lo encuentren, digan gloria a Dios. ¿Cuántos están contentos de estar en la casa del Señor? Amén, gloria a Dios. Y la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Y dice así: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Lo volvemos a leer. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. ¿Cuántos quieren llevar fruto en esta tarde? Gloria a Dios. Pueden tomar sus asientos. No me quiero extender mucho, quiero ser breve en esta tarde. Pero ¿cuántos quieren que el Señor les hable? Gloria a Dios. Allí en el libro de San Juan, capítulo 3, verso 22. El libro de San Juan, capítulo 3, verso 22. Gloria a Dios. ¿Lo encontraron? Amén, gloria a Dios. Dice esta palabra. Como título lleva el amigo del esposo. Gloria a Dios. Después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan Bautista también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas, y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, está hablando de Jesús, bautiza y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. ¿Cuánto dicen amén? Vosotros mismos me sois testigos de que dije: yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengue. Vamos a decirlo todos juntos. Es necesario, pero que yo mengue. ¿Cuántos quieren menguar en esta tarde? ¿Y cuántos quieren que el Señor crezca? Sonó un flojo ese amén. ¿Cuántos quieren que el Señor crezca? Gloria a Dios. La palabra menguar está hablando de disminuir, descrecer, hacerse más pequeño para que alguien pueda hacerse más visible. Amén. ¿Cuál era el llamado de Juan? El llamado de Juan era preparar el camino del Señor. Era allí anunciar que venía alguien que era mucho más poderoso que él. Y en el libro allí de San Mateo, capítulo 3, gloria a Dios. Y vamos a leer un poquito lo que Juan, cuál era el trabajo, el llamado de Juan.
San Mateo capítulo 3 y dice, ¿lo encontraron? En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Ahí predicaba Juan, predicaba en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y la Biblia aquí da algo de Juan, ¿no? Comenta algo cómo él estaba. Dice, y Juan estaba vestido, en el verso 4, de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos. Y su comida era langosta y miel silvestre. Qué humilde este profeta, ¿no? Igual que los profetas de hoy en día. Gloria a Dios. Él tenía, dice, un vestido hecho de pelo de camello. Mire usted. Y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos. Y su comida era langosta y miel silvestre. ¿Y qué más dice? Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán. Y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Gloria a Dios. Y en el verso 11 dice Juan, yo a la verdad os bautizo en agua. ¿Para qué? Para arrepentimiento. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. ¿Cuántos quieren que el Señor lo bautiza con Espíritu Santo y fuego? Gloria a Dios. Dice que el amén es el testigo fiel, amén. Si usted ha dicho amén hoy es porque usted desea que el Espíritu Santo lo bautice, que el Espíritu Santo lo llene. Gloria a Dios. Y vemos entonces aquí el llamado de Juan. ¿Cuál era el llamado de Juan? Bautizar a la gente para arrepentimiento. Él preparaba el camino del Señor. Era muy famoso, era muy conocido. Y yo quiero que usted entienda en esta tarde, porque Juan tenía un llamado y él decía, preparad el camino al Señor, enderezad los pasos. El que viene tras de mí es mucho más grande, es mucho más mayor. Entonces, vamos a volver al libro de San Juan, capítulo 3. Y en el verso 26, yo quiero que usted escuche lo que esta persona, seguramente un discípulo de Juan, se le acerca y le dice, en el versículo 26 del capítulo 3. Y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira, que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Y la respuesta de Juan es una respuesta maravillosa, porque él dice, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Todo lo que el Señor nos ha dado, ya sea el llamado, el ministerio, no es nuestro, es del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Entonces vemos aquí que Juan pudo haber respondido de otra forma, porque muchas veces el enemigo viene disfrazado a querer a veces meternos cosas en nuestra mente, en nuestro corazón. Y Juan pudo haberse puesto quizás envidioso, celoso, pudo haber dicho, es verdad, me está robando la popularidad, es verdad, me está sacando la gente. Pero ¿qué dijo Juan? Nada el hombre puede recibir si no le fuere dado del cielo. Entonces él dice, ustedes saben que yo no soy Jesús, que yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. Y en el verso 30 dice, es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Yo me pregunto en esta tarde y le pregunto a la iglesia, ¿por qué nosotros creemos que es necesario que Cristo crezca y nosotros menguemos? ¿Qué es lo que tiene que menguar en nosotros? Nosotros nos tenemos que examinar a través de la luz de la palabra y preguntarnos, Señor, ¿cómo estoy delante de ti? Señor, ¿cómo está mi vida? No escucho un amén. ¿Cómo estoy? ¿Qué es lo que tengo que menguar en mí?
¿Qué es lo que tiene que crecer en mí para que tu gloria sea glorificada? Allí en el libro de Gálatas, capítulo 2, verso 20, el apóstol Pablo dice algo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Todo cristiano es llamado a menguar. Todo cristiano tiene que dejar que Cristo crezca y Él tiene que menguar. Y esto Juan lo sabía. Y nosotros como hijos de Dios, como cristianos lo tenemos que saber. Yo tengo que menguar. Y allí en el libro de Gálatas, capítulo 2, verso 20, dice Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Vamos a decirlo todos juntos. Con Cristo estoy. Gloria a Dios. ¿Cuánto da un fuerte aplauso al Señor? Gloria a Dios. ¿Cuántos creen que el Señor está en este lugar? Amén. Y yo creo que nosotros como cristianos sencillamente tenemos que menguar. ¿Para qué? Porque es la manera en que Jesús trabaja en las distintas áreas de nuestras vidas. Y así comenzar a formar algo de nuevo. Todos nosotros estamos en las manos del alfarero. Todos necesitamos menguar algo en nuestra vida. Y no venga a decir que aquí no hay nada que cambiar, porque todos tenemos algo que cambiar. Todos tenemos algo que menguar en nosotros. Y cada uno sabe, quizás nuestro carácter, quizás nuestra forma de hablar, quizás nuestra forma de actuar, quizás nuestra forma de hacer las cosas. Quizás a veces está más grande el orgullo, quizás a veces está más grande el ego, la envidia, el celo, y que Dios no lo vemos por ningún lado. Pero Dios quiere Él crecer y nosotros tenemos que menguar. En un mundo donde la gente se alaba a sí misma, donde la gente cree en su propia fuerza, donde la gente dice: yo no necesito de Dios, si yo estoy bien, no me falta nada, tengo trabajo, tengo un auto, tengo quizás dinero en el banco, no sé, tengo una gran empresa, no necesito de Dios. Pero va a llegar el tiempo que vas a necesitar de Dios. Y lo bueno es que Dios siempre está allí para nosotros. Lo que pasa es que nosotros a veces no nos damos cuenta, pero el Señor siempre está allí. Entonces, cuando a veces nosotros estamos siendo usados por Dios, le voy a poner este ejemplo. Estamos siendo usados de una manera grande de parte del Señor. Pero vemos al hermanito, a la hermanita que Dios también está usando. ¿Y qué pasa en nuestros corazones? Muchas veces, en vez de ponernos contentos, en vez de ponernos alegres, nos ponemos envidiosos de nuestro hermano. Nos molesta que nuestro hermano sirva en la iglesia. Nos molesta que nuestro hermano hable, que predique, que nuestro hermano traiga almas. Eso es lo que por ahí comentaba nuestro pastor en las prédicas anteriores. Cuando él iba creciendo, cuando él iba allí avanzando en la obra del Señor, los hermanos muchas veces, en vez de alentarlo, ¿qué hacían? Lo trataban de bajonear. Lo trataban de humillar, de despreciar, pero delante del Señor tenemos gran valor. Y no importa lo que diga el hombre, no importa lo que diga la gente, lo que importa es lo que Dios dice de nosotros, lo que Dios dice de mí, lo que Dios dice de ti. Y la única forma de que Cristo crezca en mí es yo menguando. La única forma de que haya frutos en mi vida es que yo tengo que renunciar a mi ego, que yo tengo que renunciar a mi yo. Y el apóstol Pablo lo tenía en cuenta y lo tenía claro. Él dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Qué significa? Él estaba juntamente crucificado con el Señor. Ya él no tenía dominio sobre sí,
sino que el mismo Espíritu Santo gobernaba su vida. Y ya no vivo yo, dice, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Cómo no vivir para alguien que nos ama tanto? ¿Cómo no vivir para alguien que se entregó por nosotros en la cruz? Que dio su vida, que no le importó el sufrimiento. A pesar de que Jesucristo en el Getsemaní también tuvo miedo, también lloró, también se sintió solo. Pero eso no detuvo la obra de Dios en su vida. Eso no lo detuvo para quedarse, sino que todo lo contrario. Él fue y llegó hasta lo último. Entonces quizá usted se preguntará, ¿cómo puedo hacer para vivir para Dios? ¿Cómo puedo hacer para que el Señor sea resaltado en todo lo que yo haga? ¿Sabe usted cuándo nos podemos dar cuenta que estamos menguando y Cristo está creciendo? Cuando nosotros estamos solos, sin que nadie nos vea, ¿qué es lo que hacemos? ¿Cómo es nuestro carácter cuando nadie nos ve? ¿Pecamos si quizás nadie nos ve? ¿Ofendemos a alguien en una palabra? ¿Estamos siendo de mal ejemplo? Porque esa es una de las grandes evidencias que cuando uno está solo, uno tiene que marcar igual la diferencia. Porque el Señor no está viendo, el Señor no está mirando. Quizá muchos dirán, no, pero a mí nadie me está viendo, el Señor te está mirando. Entonces, una de las pruebas, de las evidencias que nosotros estamos menguando y el Señor está creciendo, es que cuando nosotros estamos en el trabajo, somos ejemplo. Cuando estamos en la escuela, somos ejemplo. Cuando vamos a comprar, somos ejemplo. Cuidamos de no ofender en palabra. Cuidamos de que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca. ¿Sabe qué tenemos que pedirle al Señor en nuestra oración para que Él pueda crecer y nosotros menguar? Pedir el temor del Señor. Porque cuando uno tiene temor de Dios, uno antes de cometer un pecado, una infracción, ahí el Espíritu Santo inmediatamente te llama la atención y uno obedece, porque el Espíritu Santo está activo en nuestras vidas. Qué lindo es cuando el Espíritu Santo nos reprende, cuando el Espíritu Santo nos habla, cuando el Espíritu Santo quizás nos llama la atención. Y no digo estar todo el día orando, pero a veces uno quizás está haciendo algo en la casa o está en el trabajo y de repente le viene una palabra, de repente le viene una alabanza. De repente usted comienza a orar porque usted sabe que necesita orar. Usted siente una necesidad que usted antes quizás no sentía. Eso es señal de que Cristo está creciendo en usted y usted está menguando. ¿Por qué? Porque la carne no quiere orar. La carne no quiere orar. La carne no quiere alabar. La carne no quiere congregar. La carne no quiere buscar de Dios. Pero gloria a Dios por lo que hoy están acá. Y allí en el libro de San Juan, capítulo 12, verso 24. Perdón, en el libro de San Juan 15, verso 5, disculpe. En el libro de San Juan, capítulo 15, verso 5. Dice esta hermosa palabra: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Lo leemos nuevamente. Yo soy la vid, vosotros el que en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. ¿Por qué? Nada podéis hacer. El Señor es la vid y nosotros somos los pámpanos, los que estamos en la vid, los que estamos permaneciendo en Él. Y si nosotros queremos dar fruto, si nosotros queremos que Cristo crezca y nosotros menguar, tenemos que estar
permaneciendo en Él. ¿Por qué dice? Porque separados de mí, nada podéis hacer. O sea, el Señor en otras palabras está diciendo, separado de mí, tú no puedes dejar que yo crezca. Separado de mí, tú no puedes dar fruto. Separado de mí, no puedes hacer nada. Y yo quiero y creo que la iglesia en esta tarde desea dar fruto para el Señor. Vamos allí al libro de Gálatas 5:16. ¿Cuáles son los frutos que el Señor quiere que en la iglesia tenga? Gloria a Dios. Allí en el libro de Gálatas capítulo 5, verso 22. Gálatas 5:22. Y dice esta palabra: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Por qué? Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Usted sabe que el cuerpo humano está conformado por 3 áreas: el cuerpo, el alma y el espíritu. Y si nosotros no tenemos el Espíritu, en nuestra vida nos morimos. Cuando el hombre se acaban sus días, el espíritu muere, el alma se va con Dios y el cuerpo queda acá. Entonces el Señor está hablando del Espíritu de Dios que habita en mí, que es necesario que yo tenga estos frutos para vivir espiritualmente. Porque hay personas que uno ve en la calle que están vivas, pero espiritualmente están muertas. Porque el Espíritu Santo de Dios no está en sus vidas. Y cuando nosotros aceptamos a Jesús en nuestro corazón, inmediatamente el Espíritu viene a nosotros y Él produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces pidámosle al Señor amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Pero ¿cuánto nos cuesta, no?, tener estas cosas en nuestras vidas? Porque humanamente es imposible. Humanamente no se puede, pero con la ayuda del Señor todo es posible. Amor. ¿Cuántas veces nos cuesta tener amor, no? A veces le decimos al Señor: Señor, dame amor. Y el Señor nos pone una persona difícil de amar y nosotros, Señor, o te lo llevas o te lo mando, Señor. Y hay un refrán que dice: yo quiero cambiar, pero los prójimos no colaboran, ¿no? Y quizás a veces uno se agarra de eso. Y a veces el Señor dice: te mandé una persona que es un poquito complicada de amar. Es como tu enemigo, pero tienes que amarlo. Porque ¿qué dijo Jesús? Amen a sus enemigos. Porque si ustedes aman a los que los aman, ¿qué mérito tienen? Ninguno. Lo mismo hacen los pecadores. Lo mismo hacen los que están lejos del Señor. Pero nosotros somos llamados a amar a aquellos que hasta no se dejan amar. Y ahí está la perfección. Porque la gente del mundo no puede lograr esa perfección, pero los hijos de Dios sí podemos lograr esa perfección. Gozo. La palabra gozo, muchos quizás la confunden con alegría. Pero si fuera alegría, no estaría separada la palabra gozo. La palabra gozo también tiene que ver con fortaleza. ¿Qué dijo el salmista David? El gozo del Señor es mi fortaleza. El gozo trae fortaleza a nuestras vidas. Y a veces, ¿cuántas veces nos cuesta tener fortaleza, no? Para enfrentar momentos difíciles, momentos de adversidad. Paz. No es la paz que uno a veces cree. Hay mucha gente que dice: ay, no hay ruido, hay una paz, hay una tranquilidad, te dicen. Pero esa no es la paz que Dios da. La paz que Dios da es la que, aún en medio de los problemas, nosotros podemos tener paz.
Hay personas que pueden llegar a la iglesia con tremendo problema, hermano, con tremenda adversidad, pero usted los ve y ellos tienen una calma, tienen una paz que solamente el Señor puede dar. ¿Y qué le dijo Jesús a sus discípulos? La paz que yo le doy, el mundo no le puede dar. Si no, Jesús le hubiese dicho, vayan a un lugar, estén tranquilos y ahí van a tener paz. No, Él dijo, la paz que yo le doy, el mundo no le puede dar. ¿Cómo estaba Jesús en una ocasión? Y yo esto siempre lo comparo, cuando el Señor estaba en la barca y los discípulos estaban con Él, y dice que se había desatado una gran tormenta. ¿Y qué pasó? Los discípulos, claro, comenzaron a turbarse, a tener miedo. ¿Y Jesús qué estaba haciendo? A ver, que alguien me pueda responder. ¿Qué estaba haciendo Jesús en la barca? Estaba durmiendo. Estaba durmiendo el Señor. Y ustedes quizá dirán, pero el Señor no se daba cuenta que había semejante tormenta. El Señor sabía que estaba en la tormenta, pero Él nos enseña a tener paz en medio de la tormenta. Nos enseña a tener gozo en medio de la tormenta. Paciencia. Oh, cuánto. Acá le estoy tocando el dedo en la llaga a varios, porque la paciencia es algo que no se consigue fácilmente. Te explico una vez, 2 veces ya es suficiente. Ahí no tenemos paciencia. Y el Señor a veces nos dice, te mando al niño para que le enseñes a leer, y tú no tienes paciencia. Vi una mamá una vez que, pobre niña, ¿no? Estaba enseñando y 0 paciencia a la madre. Pero pidámosle al Señor paciencia, pidámosle aún en el trabajo. Hay personas que son difíciles, ¿no? Como quien dice, de soportar. Pero pidámosle paciencia al Señor. Si nosotros queremos que Cristo crezca, bueno, pida paciencia. No hay otra. Benignidad, que está hablando de bondad, que está hablando allí de ser bondadoso, bueno. Muchas veces somos buenos con los que son buenos con nosotros. A veces con los que nos hacen la guerra. Señor, ya lo marqué en la lista de oración para que lo fulmine el Señor de allá arriba. Pero no, tenemos que orar por ese que nos hace la guerra, para que el Señor crezca, para sacar una sonrisa al Señor, para que Él diga, mi hijo, aunque está siendo tremendamente luchado, Él está allí rogando, está allí en mi presencia, está pidiendo por sus enemigos, está anhelando ser más como yo. Después dice bondad, que es casi lo mismo. Fe. ¿Cuántas veces también nos cuesta tener fe? Hoy estamos aquí por fe. ¿O por qué estamos aquí? Estamos por fe. Sin fe es imposible agradar a Dios, dice la palabra. Mansedumbre, que está hablando de mantener la calma. Eso también es algo que nos cuesta. ¿Qué dijo Jesús? Aprended de mí, que soy manso y humilde, y hallaréis descanso para vuestra alma. ¿Por qué cree usted que el Señor Jesús dijo eso? El Señor Jesús también tuvo enfrentamientos. No vaya a creer que Jesús nunca tuvo un problema. Él se enfrentó con los fariseos, con los doctores de la ley, con la gente que allí siempre le hacía la guerra. Pero sin embargo el Señor siempre miró a Dios. Siempre dejó que el Padre sea glorificado. Mansedumbre está hablando de mantener la calma, de ser manso, de aprender a sujetarse. Aunque a veces uno dice, pero tenía unas ganas de... Pero la mansedumbre que está en tu vida es lo que te frenó para no hacer lo que tenías que hacer. Hay muchos que dicen, soy cristiano, sí, pero te espero afuera. A mí no me vengas con que Dios no. Y la verdad que uno tiene que tener esa mansedumbre de parte del Señor. Soy cristiano, pero Dios me perdona. Me arreglo con vos y después pido perdón y chao. Pero no es así. Dice el libro de Proverbios, mejor es aquel que mantiene la calma que el que va y toma una ciudad. Solo. Ustedes se imaginan una persona solo en el tiempo antiguo tomar una ciudad donde estaba lleno de enemigos dentro de la ciudad. Imagínese usted él solo ir a pelear. ¿Por qué? Por no tener mansedumbre en su vida. Y a veces uno, al no tener mansedumbre, comete cada
situación que a veces dice, ¿por qué no me quedé callado? ¿Por qué lo ignoré mejor cuando me dijo eso? Usted sabe que todo lo que está en la palabra del Señor a veces uno lo ve como malo, pero es de bendición para nosotros. Nosotros a veces no decimos, Señor, usted me impide tantas cosas, hay tantas leyes en la palabra, pero usted no se da cuenta que el mismo Dios es el que nos está limpiando. Es el mismo Dios que nos está llevando a la perfección, que dice, hijo, hija, quiero que puedas crecer en mí, no tú, que yo pueda crecer en tu vida. Templanza también es algo parecido, similar. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, ¿cómo podemos saber que una persona está menguando y Cristo está creciendo? Fíjese si estos frutos están en su vida. Si estos frutos no están en su vida, quizás sí tiene paz, pero no tiene amor. Quizás tiene bondad, pero aún le falta tener mansedumbre. Quizás tiene fe, pero le falta paciencia. Pídale al Señor. No diga, yo nací así, me muero así, dicen algunos. No, pídale al Señor que lo cambie. Yo ya soy así, así me tienen que querer. Así me tienen que aceptar. Eso dice el egoísta. Pero el que quiere cambiar y el que ama a Dios va a cambiar. Y el Señor le va a ayudar por la buena disposición. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Dios puede hacer todo mucho más abundante de lo que nosotros pensamos. Allí en el libro de Efesios, que está al lado, capítulo 3, verso 20, dice, Efesios 3, 20, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. ¿Qué hay en nosotros? Un poder que está actuando en nuestra vida. No es que uno está haciendo toda la fuerza, no. Cuando uno le da el lugar al Espíritu Santo para que Jesús crezca y nosotros menguamos, Él solo se encarga de hacer todo mucho más abundante. Si tenés un poquito de amor, el Señor te lo va incrementando. Si tenés un poquito de paciencia, usted va a ver que a medida que usted va cada día más sometiéndose al Señor, la paciencia de usted va a ir creciendo. Y dice que el Señor es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. O sea que yo al Señor le puedo pedir muchas cosas, pero el Señor lo puede hacer aún mucho más de lo que yo estoy pidiendo. Mi hija me está pidiendo esto, pero yo le voy a dar mucho más, porque yo voy mucho más allá. Mi forma de pensar no es como la tuya. Los planes de Dios no son como los nuestros. El Señor va mucho más adelante, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder de Dios que actúa en nosotros. Así que, hermano, el poder de Dios está actuando en nuestra vida. No se preocupe si quizás hay cosas en su vida que aún usted ve que aún no han cambiado. No se ponga mal. Sabe que estamos en proceso. Estamos en carrera. Los mismos apóstoles del Señor también tuvieron fallas, también tuvieron errores, también se sintieron solos, también se sintieron cansados. A veces uno quiere ser perfeccionista en todas las áreas y no se puede, es imposible. Usted corra la carrera, ¿qué dice? Despacio. Porque la persona que corre la carrera rápido va a llegar a cierto punto que se va a cansar. Y los que venían corriendo despacio van a seguir corriendo. Pero el que corría rápido se va a detener y se va a quedar. Y Dios no quiere que nosotros nos quedemos en la carrera. Dios quiere que nosotros sigamos avanzando. Dice en Filipenses 1:6. Filipenses capítulo 1, verso 6. Le dice Pablo a los filipenses: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. O sea, que hasta el día que el Señor Jesucristo venga, Él aún está trabajando con nosotros. Así que no se ponga mal, no se entristezca, porque el Señor está trabajando. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Permanecer. Lo demás lo hace el Señor.
El Señor está viendo la permanencia de cada uno de nosotros. Y el Señor está alegre, contento al saber que hay una iglesia que, a pesar de que ha tenido sus altos y bajos, como quien dice, que ha tenido problemas, ha venido igual a la casa del Señor. Que aunque ha tenido luchas, que aunque ha tenido dificultades, ha venido igual a la casa del Señor. Entonces el Señor dice: a este que está corriendo despacio, a este que está perseverando, a este que está permaneciendo, le voy a ayudar a crecer, para que mi obra se perfeccione hasta que yo venga a buscarlo. O sea que Dios no nos quiere tener aquí olvidado en la tierra, no. Vemos que tenemos un Dios que está presente, un Dios que está ahí, como nosotros estamos dando fruto de a poco. Y el Señor desea que cada uno de nosotros crezcamos en el área que Él nos ha puesto. Y allí en el libro también de Filipenses, capítulo 2, de vuelta nomás la hoja, capítulo 2, verso 3. Esto también habla de que nosotros tenemos que dejar que Cristo crezca y nosotros menguar. Dice en el verso 3 del capítulo 2 de Filipenses: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. ¿Qué hacía Juan? Sí, yo ya sé que él está bautizando gente, pero nada me sería dado si no fuera por Dios. Es necesario que el hermanito también, el Señor lo use y yo mengüe. Dice: nada tenemos que hacer por contienda, nada tenemos que hacer para vanagloria. Todos tenemos que hacerlo con humildad, estimando. ¿Qué está hablando de estimar? Está hablando de tener en cuenta al hermano. Está hablando de tener una estima en el amor del Señor a los demás. No menospreciar, sino tener una estima hacia el hermano, hacia la hermana. Dice: cada uno a los demás como superiores, dice. Ni siquiera uno tiene que sentirse superior al hermano. Dice que cada uno de nosotros tenemos que estimar a nuestro hermano como si él fuera alguien mayor que nosotros. Qué tremendo, ¿no? No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los de los otros. No solamente debo mirar si yo estoy bien, sino también debo mirar al costado si mi hermano está bien. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en ¿quién? El mayor ejemplo, ¿no? Es Cristo, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, porque él podía decir: yo soy hijo de Dios, a mí todos me deben respeto y obediencia. No, sino que él dice, ¿qué dice la palabra? Sino que se despojó en el verso 7, a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Cuánto dan un fuerte aplauso al Señor? Gloria a Dios. Mi alma te alaba, Señor. Tenemos el mayor ejemplo en la palabra del Señor, que Él se despojó a sí mismo. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Despojarnos de nosotros mismos. ¿Cuesta? Dirán muchos. Claro que cuesta. ¿Quién dijo que iba a ser fácil? Búsqueme usted un capítulo, un versículo que Jesús le haya dicho a sus discípulos: va a ser fácil. Nunca.
Él le dijo: el que me quiera seguir, tome su cruz y sígame. La cruz no es algo fácil de llevar. La cruz es pesada. La cruz cuesta llevar. Pero el Señor también cargó en la cruz. Usted imagínese si la vida del cristiano fuera fácil. Imagínese si no tendríamos que hacer nada, que vendríamos aquí, pasar un tiempo y salir de la puerta y seguir con los vicios, seguir con el mundo, seguir con las cosas que al Señor no le agradan. Usted imagínese si la vida del cristiano solamente fuera venir aquí, cantar, orar y después salir y hacer lo mismo. No tendría sentido venir a la iglesia. No tendría sentido nuestra fe. ¿Cuánta gente muere en el mundo por los vicios, por las drogas, por cuántas cosas, ¿no? Y su vida terminó ahí. Ahí se apagó la luz. Se apagaron los sueños, los anhelos, todo lo que esa persona tenía. Y quizás nunca conoció de Dios. Quizás nunca tuvo o encontró un motivo por el cual luchar en esta vida. Hay mucha gente que dice: ¿para qué estoy yo en la vida? ¿Para qué sirvo? Tuve una infancia difícil, tuve momentos difíciles. Y muchos quizás dirán: el Señor no tiene ningún plan, ningún propósito con mi vida. Pero hoy tenemos que dar gracias porque estamos aquí. Y si la vida del cristiano no fuera difícil, sería aburrida la vida del cristiano. Si el cristiano no tuviera pruebas, si el cristiano no tuviera obstáculos, adversidades, ¿cómo crecería el cristiano? Si nosotros no tendríamos problemas que enfrentar, ¿cómo creceríamos? ¿De qué forma? Imposible. Nos aburriríamos y nos iríamos. Pero son necesarias estas pruebas. Son necesarios estos obstáculos. Aprendamos a depender del Señor. Aprendámosle a decirle en nuestra oración: Señor, más de ti y menos de mí. Por eso hoy comenzábamos cantando esa canción. Que queríamos más del Señor. Queríamos habitar en su presencia. Menguar para que crezcas tú. Y cada día ser más como tú. En un mundo donde cada vez más estamos viendo cómo la gente vive lejos de Dios. El mundo está clamando por los hijos de Dios. Nosotros a veces no nos damos cuenta, pero la necesidad está en todas partes. Y no necesitamos ir a conectarnos un parlante y un micrófono para predicar. Porque hay gente en el trabajo para predicar. Hay gente en la escuela para predicar. A donde nos movamos hay gente para hablar. La gente vive, la iglesia vive en la calle. Hay personas que se reúnen en un lugar y ahí predican y dan palo y azote a todo el mundo. Pero la iglesia vive en la calle. Que la iglesia no hable es otra cosa, pero la iglesia vive en la calle. La iglesia está constantemente rodeada de personas impías. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Ganarlos con nuestro testimonio. Si no quieren escucharnos, bueno, con nuestro testimonio, con nuestra forma de ser. Y que ellos vean algo diferente y nos pregunten: yo quiero eso que vos tenés. No sé, tenés algo que me gustaría también tenerlo. Gloria a Dios por eso. Porque ahí están viendo que no somos nosotros los que estamos viviendo, sino que es Cristo que está viviendo. Y allí en el libro de Primera de Tesalonicense, capítulo 3, el libro de Colosenses, capítulo 3, verso 12. Colosenses 3:12. Dice esta palabra: vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados. ¿Cómo somos? Santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Nuevamente el Señor nos está hablando que tenemos que tener benignidad, humildad, mansedumbre, paciencia. Pero aquí está hablando que nosotros tenemos que vestirnos, ya que somos santos y amados, de entrañable, que está hablando de tener una misericordia que la sintamos realmente a la misericordia, que salga de nuestras entrañas, que nos dolamos cuando vemos a alguien en necesidad y que no lo ayudemos solo porque nos están viendo,
sino porque realmente sentimos misericordia en nosotros, soportando unos a otros y perdonando unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. El Señor lo hace fácil y sencillo. Si uno tiene queja contra otro hermano, de la manera que Cristo nos perdonó, así también tenemos que hacer nosotros. No tenemos que andar ahí, pero a ese hermano lo saludo de misericordia nomás, porque ya le hice la cruz hace tiempo. No, así no habla el Señor. Él dice, así como Cristo nos perdonó, también tenemos que perdonar. Y sobre todas estas cosas, ¿qué dice? Vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Qué lindo es cuando la paz de Dios gobierna en nuestros corazones, donde muchas veces hay turbación, donde muchas veces hay afán, donde muchas veces hay ansiedad. Qué bueno es que la paz de Dios gobierne en nuestros corazones. ¿Y qué significa que alguien gobierne? Está hablando de que uno ya ha tomado posesión de la persona, y la paz tiene que tomar posesión de nosotros. Y dice, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecido. La palabra de Cristo more en abundancia o en poco, dice. En abundancia tiene que morar. No tiene que morar poco de la palabra. Tiene que morar en abundancia en vosotros. ¿Y qué tenemos que hacer unos a otros? Enseñarnos, exhortarnos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, escuche bien, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Vea usted cómo el Señor también está dentro de la iglesia, cómo el cuerpo, la iglesia conforma el cuerpo de Cristo, y Cristo es la cabeza, dice la palabra. Y la iglesia, que es la esposa, es el cuerpo. Y cómo el Señor está en todos los detalles, cómo el Señor nos va guiando a la perfección. Dice, si un hermano tiene queja contra ti, tienes que ir y perdonarlo. De la misma manera que el Señor hizo contigo. Tienes que vestirte de amor. La paz tiene que gobernar en tu corazón. Pero no se entristezcan esta tarde. No se ponga mal. Si quizá usted dice, pero a mí me falta mucho para que todo esto sea producido en mí. No, el tiempo de Dios, el trabajo de Dios es diferente en cada uno de nosotros, pero Él desea terminar la obra en nuestras vidas. Yo no digo que a veces uno no tenga días difíciles, porque tampoco vamos a hacernos aquí lo que nunca no vuela una mosca. No es que uno tiene que andar como que la mosca vuela y yo la miro la mosca. No, sino que uno tiene que empezar a formarse como Dios desea que nosotros andemos y vivamos. Y yo sé que hay días difíciles que a veces uno quizás reacciona mal, dice cosas que no tiene que decir, pero uno, qué bueno es cuando el Espíritu Santo enseguida nos llama la atención. A veces uno dice, en vez de responder de tal forma, le respondí de esta, y perdón, Señor, yo sé que tú me estabas mirando. Pidámosle al Señor que Él nos ayude en todas las áreas de nuestras vidas. Que siempre el nombre del Señor sea exaltado. Hermano, si el mundo deja en alto a Satanás, si hoy en día cómo está la delincuencia, cómo está hoy en día los robos, las muertes, los asesinatos, cómo el diablo se está llevando la juventud, cómo el diablo se está llevando a los niños, matando a sus parejas, a sus padres. Esto no es cosa, esto es estrategia de Satanás, obras del mal. Y si esa gente muchas veces se deja usar por el enemigo, ¿cuánto más nosotros tenemos que dejarnos usar por Dios? A veces lamentablemente no nos dejamos usar por Dios, pero si no nos dejamos usar por Dios, entonces nos vamos a dejar usar por el otro.
Porque la palabra dice, ninguno puede tener a dos señores. Porque si no vas a amar más a uno y al otro. Y con el que más tiempo pases, es con el que más vas a amar. Y si yo paso más tiempo con Dios, más voy a amar a Dios. Entonces la iglesia es llamada a menguar. Este es el mensaje de hoy. Somos llamados a menguar. Y Cristo tiene que crecer en nuestra vida. El último pasaje leemos y ya oramos. Primera de Tesalonicenses, que está ahí al lado, capítulo 3, verso 12. ¿Lo encontraron? Y dice, y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. O sea, Pablo no solamente le estaba pidiendo a los tesalonicenses que tengan amor entre ellos, sino que ellos también habían visto ejemplos de Pablo. Porque dice, el Señor haga crecer y abundar en amor uno para con otros. Porque dice que el amor cubre multitud de pecados. El hermano hizo esto contra mí. O quizás no el hermano de la iglesia, pero algún familiar, algún vecino, quizás nos dijo algo, nos dañó. Y el amor dice que cubre multitud de pecados, multitud de errores. Por eso es tan necesario que tengamos amor en nuestras vidas. Y si no tenemos en esta noche, pidámosle al Señor. Y dice, y el Señor haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, dice. No con algunos, no con los que me aman, con todos. Como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Ahora quizás muchos dirán, pero ¿de qué forma le puedo demostrar a mi hermano que lo amo? ¿De qué forma? El Señor dice en su palabra. El primer mandamiento dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas y a tu prójimo como a ti mismo. Si yo amo a mi prójimo, no lo voy a querer ver mal. Si yo amo a mi prójimo, no voy a alzar ni siquiera un pie en contra de mi prójimo. Si yo amo a mi prójimo, no voy a hablar mal de mi prójimo. Si yo amo a mi prójimo, no voy a hacer algo que pueda llegar a hacer un daño o un perjuicio. Porque como yo me amo y quiero lo mejor para mí, quiero lo mismo para mi prójimo. Por eso el Señor decía, no matarás, no robarás, no codiciarás la mujer de tu prójimo, no codiciarás el fruto de tu prójimo, no codiciarás el ganado. ¿Por qué? Porque estaba hablando, así como tú estás codiciando, así como tú estás queriendo robar, matar, destruir, mírate a ti mismo y mira a tu prójimo. Tienes que amarlo con la misma intensidad, con la misma pasión, con el mismo anhelo que te amas a ti mismo. Si uno se ama, se cuida, se alimenta, trata de estar mejor posible, trata de progresar, trata de salir adelante. Y lo mismo tenemos que desear a los demás. Entonces, dice que Pablo le decía, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Y mire que para qué tenemos que tener amor. En el verso 13 dice, para que sean afirmados, escuche bien, vuestros corazones. Al corazón le cuesta afirmarse. Al corazón le cuesta guardar la palabra. El corazón anhela lo terrenal y desprecia lo celestial. Pero si nosotros queremos ser perfeccionados por Dios, dice, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Hermano, hermana, si nosotros queremos ver la gloria de Dios en nuestras vidas, si nosotros queremos que los frutos de Dios sean visibles en nosotros, si queremos nosotros ganar a otros, tenemos que menguar. Aquí no hay otro misterio. Si no, ninguno de los apóstoles hubiese dado la vida por Dios. Si no, ninguno de los hombres que la Biblia habla en el Nuevo Testamento hubieran hecho lo que hicieron. ¿Sabe usted la iglesia cómo moría
cómo padecía, cómo eran perseguidos, cómo estaba la persecución. Los cristianos eran considerados personas despreciables en la sociedad. Eran considerados personas de menor valor. A los cristianos los usaban para divertirse en los coliseos romanos. No sé si alguien escuchó una vez. Ellos eran como la carnada de los mismos leones que soltaban en el coliseo romano. Y alrededor había toda una multitud de gente que miraba, observaba y se reía, mientras los cristianos eran devorados por estos animales. Nosotros hoy no estamos pasando nada, vamos a ser sinceros. No estamos siendo perseguidos por predicar la palabra. No estamos siendo quizás despreciados por predicar la palabra. A veces quizás somos uno más del montón. Pero la iglesia de Cristo es una iglesia que tiene que menguar. Y solo es posible con la ayuda del Señor. En esta tarde póngase de pie. Gloria a Dios. Si queremos que Dios se glorifique en nosotros, si queremos que la presencia de Dios nos llene, si queremos que los frutos del Espíritu sean visibles en nosotros, tenemos que menguar. Quizás no es de la noche a la mañana, pero tenemos que menguar, hermano. Y tenemos que ayudarnos unos a otros, no tenemos que pisarnos, tenemos que ayudarnos, porque la iglesia dice que así va creciendo. Cuando la iglesia está unida, la iglesia va creciendo. La iglesia es la esposa de Cristo. La iglesia no es cualquier cosa. La iglesia es la esposa de Cristo. Y Él decía presentarnos delante del Padre pura, santa y sin mancha. Quiere presentarnos delante del Padre gloriosa. Nosotros somos la esposa del Señor, de Jesús, y Él nos ama. Y Él nos ama y desea que la iglesia crezca. Este es el tiempo que la iglesia tiene que crecer. No digo que uno quizás no pueda tener errores, fallas, porque, hermano, es imposible no tener fallas. Si fuéramos perfectos no estaríamos aquí, ya estaríamos con el Señor. Pero aún estamos en la tierra. Tratemos de atesorar esta palabra en nuestro corazón, en nuestra vida. Sé que muchas veces no es fácil. A veces uno se tiene que tragar las lágrimas. A veces uno tiene que llorar en silencio. A veces uno tiene que quizás tragarse, como quien dice, el enojo. Pero tenemos que dejar todo en las manos del Señor. Cuando nosotros aprendemos a dejar todo en las manos del Señor, ya no hay nada. El Señor nos hace, como decíamos ayer, nos hace con muro de bronce, con muro fortificado. Van a pelear contra nosotros, pero no nos van a vencer, porque el Señor pelea por nosotros. Cuando nosotros nos sintamos bajo presión, cuando nos sintamos afligidos, mal, por cierta actitud, acción, decir: Señor, no quiero ponerme mal. Te entrego a esta persona. Te dejo esta carga, porque yo no quiero cargar con esto en mi corazón. ¿Cuántas personas cargan con odio, con amargura su corazón? Ellos no pueden ser felices. Ellos no pueden ser libres, están atados. No solamente a los vicios, a las drogas, quizás al alcohol, o quizás encerrados en una cárcel físicamente, sino que se han hecho prisioneros de sus mismos rencor, de su mismo resentimiento, por no menguar y dejar que Cristo crezca. Nos estamos haciendo un daño a nosotros mismos, un perjuicio. Por eso en esta tarde vamos a orar, vamos a pedir que el Señor ponga en nosotros sus frutos, no los nuestros, que Él ponga sus frutos en nuestras vidas. Padre Santo, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias en esta noche. Yo te doy gracias por tu palabra, Señor. Padre Santo, yo te doy gracias porque tú nos has hablado, Señor. Gracias por tu amor y tu misericordia que nos ha permitido escuchar la palabra.
Dios mío, tú eres el que conoce los corazones de cada uno de mis hermanos. Y tú cuando hablas, tu palabra no vuelve a ti vacía, sino que hace la obra, sino que hace lo que tú quieres hacer en nosotros. Te damos gracias porque estamos yendo caminos a la perfección, Señor. Te damos gracias porque tú quieres que la iglesia crezca, que la iglesia dé fruto, que la iglesia permanezca unida, que la iglesia, Dios mío, sea una iglesia que refleje tu amor, sea una iglesia que refleje tu santidad, sea una iglesia que ame venir a tu casa, que sea una iglesia que ame estar en tu presencia. Y aunque muchas veces el mundo nos hable, aunque muchas veces el enemigo venga a atemorizar, a aturdir nuestro corazón, tú eres nuestro refugio. Tú eres nuestro refugio en los momentos difíciles, Señor. Tú siempre estás con nosotros, tú nunca nos dejas, tú nunca nos desamparas, Señor. Dios mío, estamos guardados por el poder de Dios mediante la fe para salvación. Estamos guardados por ti, Señor. No estamos solos en esta lucha. No estamos solos en esta batalla. No estamos solos en esta guerra, Señor. Tú estás fortaleciendo nuestras manos para la batalla, Señor. Estás allí, Padre Santo, dándonos fuerza para continuar esta semana que inicia, Padre. Dios mío, no sabemos con qué no podemos llegar a encontrar, pero ayúdanos, Señor, que en esta semana digamos: Señor, yo quiero que tú crezcas en mí. Yo quiero menguar. Yo quiero que las obras de la carne mengüen en mi vida. Yo no quiero hacerle caso a Satanás, porque hacerle caso a Satanás ha traído dolor a mi vida. Muchas veces seguir mis propias emociones y sentimientos solamente ha traído daño a mi vida. Ayúdame a ser guiada por el Espíritu Santo. Ayúdame a ser guiado por el Espíritu Santo. Clame al Señor, iglesia, en esta tarde. No se quede con nada. Cuéntele todo al Señor en su oración. Cuente allí sus problemas, sus cargas, sus necesidades, todo aquello que le aflige al Señor.